Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibrações. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. Bienaventurada Virgen María de Lourdes. La vida de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes es un relato de profunda devoción y misticismo que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. María de Lourdes, también conocida como Nuestra Señora de Lourdes, es una figura central en la fe católica y su historia está vinculada a una serie de apariciones marianas que tuvieron lugar en la pequeña ciudad de Lourdes, en el suroeste de Francia, en el siglo XIX. Los eventos de Lourdes comenzaron el 11 de febrero de 1858, cuando una joven campesina llamada Bernadette Soubirous, de 14 años de edad, afirmó haber visto una visión de una hermosa dama en una cueva cerca del río Gave. Esta figura se identificó a sí misma como la Inmaculada Concepción, y pidió a Bernadette que regresara a la cueva durante un periodo de tiempo determinado. A pesar de las dudas y la incredulidad de muchos, Bernadette cumplió con la solicitud de la aparición y continuó viendo a la figura en la cueva, mientras rezaba el rosario. Durante estas apariciones, la Virgen María le transmitió mensajes de amor, arrepentimiento y esperanza, así como instrucciones específicas, como la petición de que se construyera una capilla en el lugar de las apariciones. Las noticias sobre las apariciones se extendieron rápidamente y atrajeron la atención de multitudes de personas, deseosas de presenciar los eventos milagrosos. Se informaron numerosos casos de curaciones inexplicables y conversiones espirituales durante este tiempo, lo que contribuyó a la creciente popularidad y reconocimiento de Lourdes como un lugar de peregrinación y sanación. La Iglesia Católica, después de una cuidadosa investigación, reconoció oficialmente las apariciones de Lourdes como auténticas en 1862, y desde entonces el lugar ha sido uno de los principales santuarios marianos del mundo. Cada año, millones de peregrinos visitan Lourdes en busca de consuelo espiritual, curación física y renovación de su fe. La vida de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes sigue siendo un testimonio inspirador de fe, esperanza y el poder transformador del amor divino en la vida de las personas. Su ejemplo continúa guiando a millones de personas en su viaje espiritual, recordándoles la importancia de la oración, la humildad y la entrega a la voluntad de Dios. Infancia y juventud. La infancia y juventud de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, conocida popularmente como Nuestra Señora de Lourdes, están envueltas en la sencillez y el misterio, reflejando la humildad y la gracia que caracterizaron su vida terrenal. Según la tradición católica, María, la Madre de Jesús, nació en Nazaret, una pequeña aldea de la región de Galilea en lo que ahora es Israel, alrededor del año 20 a.C. Se dice que sus padres fueron Joaquín y Ana, quienes, según la tradición cristiana, concebieron a María de manera milagrosa después de haber enfrentado la esterilidad durante años. La infancia de María está impregnada de la misma humildad y devoción que la caracterizó en su vida adulta. Se dice que fue criada en un ambiente de profunda fe y dedicación a Dios, y que desde una edad temprana mostró una devoción especial por la oración y la reflexión espiritual. Aunque los relatos bíblicos no proporcionan detalles específicos sobre la juventud de María, la tradición católica la presenta como una joven piadosa y virtuosa, preparada por Dios desde su nacimiento para el papel único que desempeñaría en la historia de la salvación. María se destacó por su pureza, su humildad y su disposición a cumplir la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Su sí al ángel Gabriel en la Anunciación, cuando aceptó convertirse en la Madre de Jesús, es un ejemplo supremo de su profunda fe y obediencia. La juventud de María también está marcada por su compromiso con los valores del Evangelio, su amor por Dios y su prójimo,
y su disposición a servir humildemente. Estas cualidades prepararon el camino para su papel como Madre de Jesús y como modelo de fe para todos los cristianos. Aunque los relatos sobre la infancia y juventud de María pueden variar en diferentes tradiciones religiosas y culturales, su legado como la Madre de Jesús y como ejemplo de virtud y devoción sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Llamado a la vida religiosa. La vida religiosa de la bienaventurada Virgen María de Lourdes está intrínsecamente ligada a su papel como Madre de Jesús y como figura central en la historia de la salvación cristiana. Según la tradición católica, María fue llamada por Dios desde el momento mismo de su concepción para cumplir una misión única y sagrada: ser la madre del Hijo de Dios encarnado. El llamado de María a la vida religiosa se manifiesta en su total entrega y disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Su fiat, su hágase en mí según tu palabra, pronunciado en respuesta al anuncio del ángel Gabriel en la Anunciación, es un acto de sumisión total a la voluntad divina y un ejemplo supremo de su compromiso con Dios. A través de su sí, María aceptó llevar en su seno al Salvador del mundo, convirtiéndose así en la Madre de Jesús y en un instrumento clave en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Su vida religiosa se caracteriza por una profunda fe, una confianza inquebrantable en Dios y una humildad excepcional. Después de la Anunciación, María dedicó su vida a servir fielmente a Dios y a su prójimo, acompañando a Jesús durante su ministerio terrenal y siendo testigo de su pasión, muerte y resurrección. En los Evangelios, se la presenta como una figura presente en los momentos cruciales de la vida de Jesús, como en las bodas de Caná y en el Calvario, donde estuvo junto a su Hijo en su sufrimiento. Después de la muerte y resurrección de Jesús, María continuó su vida religiosa como madre espiritual de la Iglesia naciente, acompañando a los apóstoles y a los primeros discípulos en la difusión del Evangelio. Su presencia y su intercesión fueron fuente de consuelo, fortaleza y guía para los primeros cristianos. El llamado de María a la vida religiosa trasciende su papel como Madre de Jesús y abarca su papel como Madre espiritual de todos los creyentes. Su ejemplo de fe, obediencia y entrega total a la voluntad de Dios sigue siendo una fuente de inspiración para todos los que buscan seguir a Cristo y vivir una vida de fe auténtica. Contribuciones y actividades. Las contribuciones y actividades de la bienaventurada Virgen María de Lourdes son numerosas y han dejado un legado perdurable en la historia del cristianismo. Aunque María misma no llevó a cabo acciones en el sentido convencional, su presencia y su intercesión han sido consideradas como una fuente de numerosos milagros y bendiciones para aquellos que acuden a ella con fe y devoción. Aquí hay algunas formas en las que María de Lourdes ha impactado en la fe y la vida de los creyentes. Sanación y milagros. Desde el momento en que las apariciones comenzaron en Lourdes en 1858, se han reportado innumerables sanaciones físicas y espirituales atribuidas a la intercesión de la Virgen María. Se han documentado casos de personas que llegaron a Lourdes con enfermedades incurables o discapacidades y que experimentaron una mejoría notable o incluso una curación completa después de rezar ante la gruta de Massabielle, donde tuvieron lugar las apariciones. Fortalecimiento de la fe. La devoción a Nuestra Señora de Lourdes ha fortalecido la fe de millones de personas en todo el mundo. Su ejemplo de humildad, obediencia y amor a Dios inspira a los creyentes a confiar en la providencia divina y a buscar consuelo y guía en la intercesión de María. Peregrinaciones y santuario. El santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Cada año, millones de personas viajan a Lourdes en busca de consuelo espiritual, sanación física y renovación de su fe. El santuario incluye la gruta de Massabielle, donde se cree que tuvieron lugar las apariciones, así como capillas, fuentes de agua bendita y otros lugares de devoción. Promoción de la oración y la penitencia. En sus mensajes a Bernadette Soubirous y a los fieles, la Virgen María de Lourdes hizo hincapié en la importancia de la oración, la penitencia y la conversión. Animó a los creyentes a rezar el rosario, a hacer sacrificios por la conversión de los pecadores y a acudir a la fuente de agua de Lourdes como un símbolo de sanación espiritual. Inspiración artística y cultural. La devoción a Nuestra Señora de Lourdes ha inspirado a numerosos artistas, escritores y músicos a lo largo de los siglos. Se han creado obras de arte, novelas, canciones y películas basadas en las apariciones y en la vida espiritual de Bernadette y María de Lourdes, contribuyendo así a difundir su mensaje de esperanza y amor. En resumen, las contribuciones y actividades de la bienaventurada Virgen María de Lourdes han dejado una huella indeleble en la historia del cristianismo y continúan impactando en la vida de millones de personas en todo el mundo, fortaleciendo su fe y ofreciendo consuelo y esperanza en momentos de necesidad.
Milagros y experiencias místicas. Los milagros y experiencias místicas asociadas a la bienaventurada Virgen María de Lourdes han sido una parte central de su veneración y devoción a lo largo de los siglos, desde el momento en que Bernadette Soubirous afirmó haber tenido visiones de la Virgen en la gruta de Massabielle. En 1858, se han reportado numerosos eventos extraordinarios que han sido atribuidos a la intercesión de María de Lourdes. Aquí hay algunos ejemplos. Sanaciones físicas y curaciones. Uno de los aspectos más destacados de las apariciones de Lourdes son las numerosas sanaciones físicas que se han registrado a lo largo de los años. Se han documentado casos de personas que llegaron al santuario con enfermedades graves o discapacidades y que experimentaron una mejoría notable o una curación completa después de bañarse en las aguas de la fuente de Lourdes, siguiendo las instrucciones dadas por la Virgen a Bernadette. Conversiones espirituales. Además de las sanaciones físicas, se han reportado numerosas conversiones espirituales como resultado de las apariciones de Lourdes. Muchas personas han experimentado una renovación profunda de su fe y una transformación espiritual después de visitar el santuario y de rezar ante la gruta de Massabielle. Experiencias de consuelo y paz interior. Muchos peregrinos han relatado haber experimentado una sensación de paz interior y consuelo durante su visita a Lourdes. Para algunos, la presencia de la Virgen María en la gruta y la oportunidad de dejar sus preocupaciones y aflicciones a sus pies han sido experiencias profundamente reconfortantes y transformadoras. Visiones y revelaciones personales. Además de las apariciones originales presenciadas por Bernadette Soubirous, se han registrado numerosas visiones y revelaciones personales asociadas a Nuestra Señora de Lourdes. Muchos creyentes afirman haber recibido mensajes, consuelo o orientación personal durante su tiempo de oración y devoción en el santuario. Favores y gracias especiales. Se han reportado innumerables testimonios de personas que han recibido favores y gracias especiales después de pedir la intercesión de la Virgen María de Lourdes en sus vidas. Estos pueden incluir desde pequeñas bendiciones cotidianas hasta intervenciones milagrosas en momentos de crisis o necesidad. En resumen, los milagros y experiencias místicas asociadas a la bienaventurada Virgen María de Lourdes han sido una fuente de consuelo, esperanza y fe para millones de personas en todo el mundo, y continúan inspirando devoción y veneración hacia María como Madre espiritual y protectora de los fieles. Desafíos y persecuciones. La historia de la bienaventurada Virgen María de Lourdes está marcada por varios desafíos y persecuciones, tanto para los videntes como para aquellos que creían en las apariciones. Aunque las apariciones de Lourdes eventualmente fueron reconocidas por la Iglesia Católica como auténticas, el camino hacia este reconocimiento estuvo lleno de escepticismo, oposición y desafíos. Aquí hay algunos aspectos destacados. Escepticismo inicial. Cuando Bernadette Soubirous informó por primera vez sobre sus visiones de la Virgen María en la gruta de Massabielle en 1858, fue recibida con escepticismo y desconfianza por parte de muchas personas en la comunidad local. Incluso las autoridades religiosas y civiles desconfiaban de la autenticidad de las apariciones y cuestionaban la veracidad de los relatos de Bernadette. Interrogatorios y presiones. Tanto Bernadette como su familia fueron sometidos a intensos interrogatorios por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles, en un intento por desacreditar las apariciones y desalentar la devoción popular. Bernadette fue interrogada repetidamente sobre los detalles de sus visiones y sometida a una gran presión para que retractara sus afirmaciones. Oposición local. Además del escepticismo de las autoridades, Bernadette y su familia también enfrentaron la oposición de algunos miembros de la comunidad local que veían las apariciones como una amenaza para el status quo. Se produjeron conflictos y tensiones dentro de la comunidad, con algunos tratando de desacreditar a Bernadette y otros tratando de protegerla de la persecución. Desafíos a la fe. Las apariciones de Lourdes también representaron un desafío para la fe de muchas personas que luchaban por reconciliar las experiencias extraordinarias de Bernadette con su comprensión tradicional de la religión. Algunos se sintieron amenazados por el mensaje de conversión y penitencia transmitido por la Virgen María, mientras que otros encontraron en las apariciones una renovación de su fe y devoción. A pesar de estos desafíos y persecuciones, la devoción a la bienaventurada Virgen María de Lourdes ha perdurado a lo largo de los años y ha crecido hasta convertirse en uno de los santuarios marianos más venerados del mundo. La Iglesia Católica finalmente reconoció las apariciones de Lourdes como auténticas en 1862, lo que llevó a un aumento en la devoción popular y a una mayor aceptación de las enseñanzas y mensajes transmitidos por la Virgen María a través de Bernadette. Legado.
El legado de la bienaventurada Virgen María de Lourdes es profundo y perdurable, y ha dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo y en la vida de millones de personas en todo el mundo. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: sanación y esperanza. El santuario de Lourdes se ha convertido en un lugar de peregrinación para millones de personas en busca de sanación física, espiritual y emocional. El agua de Lourdes, que se cree que tiene propiedades milagrosas, ha sido asociada con numerosas curaciones inexplicables, brindando esperanza y consuelo a los enfermos y necesitados. Fe y devoción. La devoción a la Virgen María de Lourdes ha inspirado a generaciones de fieles a profundizar su fe y a confiar en la intercesión de María como Madre espiritual y protectora. Su ejemplo de humildad, obediencia y amor a Dios sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los creyentes en todo el mundo. Mensaje de conversión y penitencia. A través de las apariciones de Lourdes, la Virgen María transmitió un mensaje de conversión, penitencia y reconciliación con Dios. Animó a los fieles a arrepentirse de sus pecados, a rezar por la conversión de los pecadores y a acudir a la fuente de agua de Lourdes como un símbolo de sanación espiritual, unidad y paz. El santuario de Lourdes es un lugar de encuentro e intercesión para personas de todas las nacionalidades, razas y creencias religiosas. Promueve la unidad y la paz entre los pueblos, fomentando el diálogo interreligioso y la solidaridad en un mundo dividido por conflictos y diferencias. Testimonio de la presencia divina. El legado de la Virgen María de Lourdes es un testimonio vivo de la presencia divina en el mundo y del amor infinito de Dios por la humanidad. A través de las apariciones de Lourdes, María se revela como una madre amorosa y compasiva, dispuesta a interceder por sus hijos y a llevarlos más cerca de Dios. En resumen, el legado de la bienaventurada Virgen María de Lourdes es una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas en todo el mundo, recordándoles el poder transformador del amor divino y la importancia de la fe y la devoción en sus vidas. Su santuario sigue siendo un lugar sagrado donde los fieles pueden encontrar sanación, esperanza y renovación espiritual en la presencia amorosa de la Madre de Dios. Devoción popular. La devoción popular a la bienaventurada Virgen María de Lourdes es profunda y extendida en todo el mundo, y ha sido una fuente de consuelo, sanación y esperanza para millones de personas a lo largo de los años. Esta devoción se expresa de diversas formas, que incluyen peregrinaciones. El santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia es uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo. Cada año, millones de peregrinos viajan a Lourdes para rezar ante la gruta de Massabielle, bañarse en las aguas de la fuente milagrosa y participar en las ceremonias religiosas y procesiones que se llevan a cabo en el santuario. Rezo del Rosario. La devoción al Rosario es una parte central de la espiritualidad mariana y está especialmente arraigada en la devoción a Nuestra Señora de Lourdes. Los peregrinos y devotos suelen rezar el Rosario mientras visitan la gruta de Massabielle, meditando sobre los misterios de la vida de Cristo y pidiendo la intercesión de María. Ofrendas y esvotos. Los fieles suelen dejar ofrendas y esvotos en la gruta de Massabielle como muestra de agradecimiento por las gracias recibidas o como petición de ayuda y protección. Estas ofrendas pueden incluir velas, rosarios, flores y otros objetos simbólicos que representan la devoción y la gratitud hacia la Virgen María. Participación en las celebraciones litúrgicas. Los fieles participan en las celebraciones litúrgicas que se llevan a cabo en el santuario, incluyendo misas, procesiones, bendiciones y confesiones. Estas celebraciones ofrecen a los devotos la oportunidad de unirse en oración y adoración, y de experimentar la presencia de Dios de una manera especial. Servicio a los enfermos y necesitados. La devoción a Nuestra Señora de Lourdes también se expresa a través del servicio a los enfermos y necesitados, siguiendo el ejemplo de amor y compasión de María hacia los más vulnerables. Muchas organizaciones religiosas y grupos de voluntarios ofrecen cuidado y apoyo a los peregrinos enfermos que visitan el santuario, ayudándoles en su viaje espiritual y físico. En resumen, la devoción popular a la bienaventurada Virgen María de Lourdes es una expresión vibrante y significativa de la fe católica, que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los años a buscar consuelo, sanación y renovación espiritual en la presencia amorosa de la Madre de Dios. Canonización. Hasta la fecha de mi último entrenamiento en enero de 2022, la Iglesia Católica no ha canonizado a la bienaventurada Virgen María de Lourdes como una persona individual, ya que la canonización se reserva a los santos humanos. María, como Madre de Jesús y figura central en el cristianismo, es venerada y considerada santa por la Iglesia Católica, pero su estado no se determina a través del proceso de canonización que se aplica a las personas. Sin embargo,
La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente las apariciones de la Virgen María en Lourdes y ha aprobado la veneración de Nuestra Señora de Lourdes como una advocación mariana. Además, se han canonizado y beatificado a varios santos y santas asociados con Lourdes, como Santa Bernardita Soubirous, la vidente a quien se le apareció la Virgen María, así como a otros que han tenido una conexión especial con el santuario. Es importante tener en cuenta que la canonización de los santos y santas humanos implica un proceso riguroso que incluye la investigación de su vida, virtudes, escritos y la confirmación de milagros atribuidos a su intercesión. Dado que María no es una persona humana en el sentido convencional, el proceso de canonización no se aplica a ella de la misma manera que a los santos y santas individuales. Sin embargo, su importancia y santidad en la fe católica son incuestionables. Conclusión. En conclusión, la vida, las apariciones y el legado de la bienaventurada Virgen María de Lourdes ocupan un lugar destacado en la historia del cristianismo y en la devoción popular en todo el mundo. A través de las apariciones a Bernadette Soubirous en 1858, María de Lourdes transmitió un mensaje de amor, esperanza, conversión y sanación, que ha tocado los corazones de millones de personas a lo largo de los años. La devoción a Nuestra Señora de Lourdes se manifiesta en peregrinaciones masivas al santuario en Francia, en el rezo ferviente del rosario, en la búsqueda de sanación física y espiritual en las aguas de la Fuente Milagrosa, y en la entrega de ofrendas y esvotos como expresión de gratitud y fe. A lo largo de los siglos, María de Lourdes ha sido una fuente de consuelo y esperanza para los enfermos, los necesitados y los afligidos, y su intercesión se ha atribuido a innumerables milagros y conversiones espirituales. Su legado de amor, compasión y fe continúa inspirando a millones de personas a buscar la presencia amorosa de la Madre de Dios en sus vidas. En un mundo lleno de desafíos y dificultades, la devoción a la bienaventurada Virgen María de Lourdes ofrece un faro de luz y esperanza, recordándonos el poder transformador del amor divino y la importancia de la fe y la devoción en nuestras vidas. Que su ejemplo de humildad, obediencia y entrega total a la voluntad de Dios siga guiándonos en nuestro camino espiritual y fortaleciendo nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Oración. Por supuesto, aquí tienes una oración dedicada a la bienaventurada Virgen María de Lourdes. Oh María, Madre de gracia y consuelo, Virgen pura y llena de amor, a ti acudimos con humildad y devoción, buscando tu intercesión y protección. Tú, que te manifestaste en Lourdes. Con ternura y compasión infinitas, escucha nuestras súplicas y ruegos, y preséntalos ante tu Hijo amado. Oh María de Lourdes, Madre bondadosa, enséñanos a confiar en la providencia divina, a amar como tú amas y a servir con humildad, para que podamos seguir el camino de la gracia y la salvación. Danos fortaleza en los momentos de prueba, sanación en nuestros cuerpos y almas, y la paz que solo puede venir de Dios, a través de tu intercesión maternal. Virgen María de Lourdes, ruega por nosotros, y guíanos siempre hacia la luz de Cristo, tu Hijo, para que podamos caminar con confianza hacia la patria celestial que nos espera. Amén.